evangelístico y de la enseñanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos, ¿verdad? En victoria. Me siento muy contento de poder estar acá nuevamente para compartir las bendiciones de Dios. Espero que esta sea una tarde-noche bien bendecida, bien fructífera para nuestras vidas. Gloria al Señor. Amén. Yo creo que las 70 semanas de Daniel es una palabra que toda la iglesia debe conocer. Y de hecho, permítanme decirles que allá en Maracaibo yo pertenezco a una hermandad de ministros, de pastores, que hemos hecho una afiliación de amistad y que nos estamos ayudando mutuamente. Y una de las cosas que está llamándonos mucho la atención a todos los pastores es el tema de las profecías, es el tema de conocer los tiempos que estamos viviendo. Así que queremos nosotros en esta hora conocer el plan de Dios para los tiempos, para las edades. Y las 70 semanas tienen mucho que enseñarnos, tienen mucho que decirnos acerca de los tiempos de Dios. Miren, hay mucha gente que hoy día vive detrás de los profetas. Hay personas que están pendientes de cuando un profeta llega a una iglesia para ir allá y ver qué Dios tiene que decirles. Viven de profeta en profeta. Sin embargo, el Señor Jesucristo en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos llama la atención para que estemos atentos, para que no nos dejemos de engañar, porque para este tiempo, el casi final de los tiempos, Él anunció que vendrían muchos falsos profetas y a muchos engañarían. ¿Lo han leído? Ahí en Mateo 24, en los primeros versículos, cuando ellos estaban en el monte donde Él les enseñaba y los discípulos le muestran la belleza del templo, cómo era de majestuoso, y el Señor les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo cual ocurrió en el año 70 después de Cristo. El general Tito, comandando los ejércitos de Roma, vinieron, sitiaron a Jerusalén y destruyeron por completo el santuario, ese templo del cual ellos se enorgullecían. Destruyeron la ciudad y ellos fueron esparcidos por todas partes. Pero Él les sigue diciendo allí cuando estos le preguntan: ¿qué señal nos das de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? Y lo primero que Jesús les responde a ellos es: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Mire, por encima de las profecías, por encima de todo lo que un profeta pueda decir, lo primero que Dios desea, lo primero que el Señor demanda de nosotros, su iglesia, es que estemos preparados de tal manera que nadie nos pueda venir a nosotros con falsas enseñanzas, con falsas profecías y engañarnos de esta manera. En Efesios, en el capítulo 4, nosotros hemos leído ya y hemos predicado abundantemente de esto, que Dios constituyó 5 ministerios con un propósito. ¿Cuál fue el propósito principal de estos 5 ministerios? Equipar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Pero una de las cosas que más adelante dice en este pasaje es: hasta que todos lleguemos a alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice además, para que no nos dejemos engañar por sutilezas que vendrán y tratarán de hacernos extraviar del camino del Señor. Así que, hermanos, mire, estamos viviendo un tiempo bastante angustioso, bastante difícil. Pablo le dijo a Timoteo:
que este sería un tiempo difícil, porque aparecerían muchas personas con apariencia de piedad, pero con sus hechos negarían la eficacia de ella. Bueno, con esta breve reflexión arrancamos con este taller y permítanme leer un pasaje allá en la epístola del apóstol Pedro. Y les voy a invitar a que abran, si usted quiere tomar nota puede hacerlo. En el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, versículos 19 al 21, dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Dónde debe salir el lucero de la mañana? En nuestros corazones. Amén. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que nosotros estemos revestidos de Cristo. Gloria al Señor. Sigue diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Hoy en día mucha gente, como les decía, anda corriendo detrás de hombres que dicen ser profetas o de mujeres que dicen ser profetizas. Y están pendientes de ver qué cosa Dios tiene que decirles. Pero yo he conocido a muchos de estos profetas y profetizas, entre comillas, predicando, anunciando o prediciendo cosas que están totalmente fuera de orden, muy alejados de lo que es la palabra perfecta de Dios. Hay mucha gente que está predicando cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. He escuchado cada locura, hermanos, y no voy a perder el tiempo hablando de estas cosas. Vamos a hablar de lo que es verdadero, de lo que en verdad Dios quiere que nosotros conozcamos. Entonces, la palabra profética más segura, dice aquí el apóstol Pedro, es la que está escrita. No quiere decir que hoy no haya profetas. No quiere decir que hoy no haya hombres o mujeres que ejercen este ministerio y que pueden ser instrumentos de Dios para hablar a la iglesia, para hablar a nuestras vidas. No quiere decir que no lo haya. Sí lo hay. La palabra de Dios claramente nos dice que no menospreciemos las profecías, pero también nos enseña a que nosotros juzguemos las profecías. La palabra juzgar quiere decir emitamos un criterio concienzudo en base a lo que esa palabra dice, si está acorde o no con lo que está escrito. Porque la palabra profética más segura es esta, la que Dios nos dio a través de los santos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, para empezar esto, el profeta Daniel, si usted analiza, si ha leído alguna vez el capítulo 9 de su libro, va a encontrar que en los primeros 2 versículos, él busca en los escritos de un profeta llamado Jeremías, para saber los tiempos. Ni siquiera él, que era profeta, se metió en ayuno y oración delante de los ojos de Dios, buscando la revelación de las cosas que habían de suceder, sino que se metió en los escritos de alguien que ya había sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces buscó en los escritos de este profeta la realidad, la verdad de lo que Dios quería revelarle. Él sabía que había algo. Miren, voy a pedirles que hablen conmigo allá en Daniel, los versículos 1 y 2. Daniel 9, versículos 1 y 2.
el profeta Daniel en estos 2 versículos manifiesta un momento de mucha incertidumbre, pero muy crucial en su vida. En este momento, él está pendiente de lo que estaba pasando y está inquieto, queriendo saber qué Dios tenía para el pueblo de Israel, que en ese momento se encontraba cautivo. Dice en estos versículos: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que él tenía inquietud. Yo creo que ya el Espíritu de Dios estaba motivándole. Yo creo que Daniel, como profeta de Dios, sabía que Dios tenía algo que revelarle, algo que quería decirle, pero él no se conformó con el hecho de que en él estaba el don, sino que indagó, investigó, cosa que hoy en día, lamentablemente, en la iglesia del Señor no se está practicando mucho. Hay mucha gente que toman la Biblia el día en que van al servicio de la iglesia. Hay mucha gente que toman su Biblia como una parte más de su vestimenta cuando van a la iglesia del Señor. Del resto del tiempo la ponen en el lugar donde ellos tienen preparado para guardar su Biblia y no se acuerdan más de ella. Pero la palabra de Dios, hermanos, como decía mi hermana en el versículo que leyó allá en Juan 5:39, nos enseña que la palabra nos fue dada para que la escudriñemos, para que nosotros conozcamos lo que Dios ya nos ha anunciado, lo que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Para qué? Para que estemos tranquilos, reposados, confiados en Él y llevemos una vida tranquila delante de Él, confiados en Él. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, el contexto histórico de este pasaje que leímos en los versículos 1 y 2 nos habla a nosotros en lo que Daniel estaba sumergido en esos momentos. Y entonces, en estos versículos encontramos que hay 3 cosas interesantes que nosotros podemos tomar para nosotros. Y la primera de ellas es que Daniel no se conformó con ser un profeta. Miren, hay pastores, hay ministros que no están hoy aquí. Y yo me atrevo a decirlo con toda seguridad, porque ellos piensan que no tienen nada que aprender de nadie más. Ellos son los papaupas de la Guacoa. ¿Ah? Se las saben todas. Entonces no necesitan de escuchar al maestro Mario Barroso ni a ningún otro que les venga a enseñar alguna cosa, porque ellos las saben todas. ¿Es o no es? ¿Qué creen ustedes? Hay muchas personas que están llenas de tanto orgullo que piensan que no necesitan de ser enseñados por nadie. Pero hermanos, aquí vemos a nosotros un ejemplo en la Biblia de un gran hombre de Dios. Dice la palabra, como lo vamos a ver más adelante en su contexto, que él era muy amado por Dios. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes son muy amados por Dios? Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Incluso nos amó no cuando éramos cristianos, sus hijos, sino aún cuando estábamos en el mundo. De tal manera nos amó. Bendito sea su nombre. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire, cuando nosotros estudiamos esto, entendemos que Dios nos está diciendo para que tengan la misma clase de vida que tengo yo. Porque la palabra vida eterna allí viene del griego zoe, que significa la vida misma de Dios. Dios nos ha hecho en Cristo Jesús su justicia. En otras palabras, puedo decirles que Dios nos ha hecho a nosotros tan justos
como Él es justo. Él es el juez justo, ¿sí? Pues Él a nosotros en Cristo Jesús nos hizo tan justos como Él. Eso lo puede leer usted allá en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Como Dios entregó a su Hijo Jesucristo para hacernos a nosotros justicia de Dios en Él. Amén. Así que podemos decir con toda confianza, Dios no es más justo que nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él nos hizo a nosotros tan justos como Él es justo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, dice que Daniel, por allá en los años 538 antes de Cristo, ya él más o menos estaba en una edad de los 90 años aproximadamente. Se dedicó a indagar en los escritos de Jeremías, otro profeta, y entonces halló que Jeremías, por palabra de ciencia, había recibido de Dios revelación de que Israel, Jerusalén especialmente, atravesaría 70 años de desolaciones. Y ellos habían estado pasando por estas desolaciones durante todo ese tiempo. Habían sido llevados cautivos primero por los caldeos, por los persas, por los babilónicos, después fueron llevados cautivos por los romanos, y aún Israel está bajo el asedio de los ataques del enemigo, que son los antiguos persas, que hoy en día son llamados iraníes. Los siguen queriendo destruir. Ellos han vivido una vida de mucha cautividad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mi hermano, el asunto de escudriñar las Escrituras es porque nosotros podemos en la palabra de Dios encontrar respuesta a todo lo que Dios quiere revelarnos. No quiere decir que haya otras cosas, pero se ha tergiversado mucho el término profeta. Muchas personas están creyendo que por ser profetas, todo lo que ellos dicen por su boca, todo lo que ellos declaran, Dios lo tiene que cumplir porque ellos son profetas. Pero eso no funciona así. Dios no está sujeto a nosotros. Nosotros estamos sujetos a Dios. Él es Dios. Nosotros somos instrumentos. Yo no tengo que declarar cosas y Dios no tiene por qué cumplirlas porque yo las declaro. Miren, hermanos, lamentablemente hay mucha gente que les pasa un pensamiento por la mente. Y así te dice el Señor. Y te lanzan, dizque una profecía. Yo he escuchado a profetas que han declarado cosas tan raras, como una vez allá en Caja Seca. Por cierto, fui ese día, en esa oportunidad, con el pastor José Luzardo, quien me acompañaba mucho para allá. Un tiempo en donde estuvimos llevando la escuela del ministerio hacia los hermanos en Caja Seca, donde graduamos 46 ministros para la gloria de Dios. Y supimos de un profeta que apareció por allá en una campaña y llamó a una parejita que vio, y cuando vio a la parejita con dos niñas, los llamó al frente y les dijo estas palabras: el Señor me revela que esa mujer que tú escogiste para esposa no era su voluntad. Tienes que dejarla. Como el hermanito no tenía conocimiento de la palabra de Dios, como era un neófito, era un muchacho comenzando en los caminos del Señor, entonces creyó que Dios estaba hablándole y dejó a la mujer, dejó a su esposa con sus hijas. Y como consecuencia de esto, la mujer con sus hijas, para alimentar a sus hijas, terminó prostituyéndose. Y él terminó en las drogas y el aguardiente. Y se perdieron todos por culpa de un disque profeta, hablando disque en el nombre del Señor, cosa que Dios no ha hablado. Hay aquellos que digan, así dice el Señor. Mire, si nosotros estuviéramos en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando se aplicaba la ley, ¿qué becerros de profetas habrían por allí muertos a piedra? Porque la sentencia de Dios para los falsos profetas es que sean muertos a pedradas, lapidados.
¡Qué tremendo! Hoy en día hay iglesias donde todos los miembros de la iglesia son profetas y se les pone la boca grandísima diciendo: yo soy profeta. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Sí hay profetas. Yo, por cierto, traigo un comunicado, lo dejé en mi maleta para los pastores, mi hermana Yuraima. Antes de irse, por favor recuérdeme para entregarle uno. Esto es especialmente para los pastores. De un hombre a quien yo considero es un verdadero profeta de Dios. Un hombre que desde el año de 1999 ha recibido una gran cantidad de profecías para Venezuela, las cuales se han cumplido en un 99-95%, todas ellas. Y hay algunas que aún faltan por cumplirse, entonces él las tiene allí plasmadas. Yo conozco a ese hombre desde hace años y lo respeto y lo reconozco como profeta de Dios. Pero ese no anda inventándole profecías a todo el mundo como hoy en día lo está haciendo tanta gente. Gloria al Señor. Vamos a ver el segundo significado de lo que en estos versículos encontramos en la experiencia de Daniel. El significado de los 70 años de desolaciones, que no tienen nada que ver con la profecía de las 70 semanas que él recibe luego a través de un ángel, que según la historia, que según los escritos intertestamentales, es reconocido como un arcángel, y este fue Gabriel. Aunque Daniel en sus escritos de este capítulo 9 le llama el varón Gabriel. Sin embargo, el libro de Enoch, que aunque no está en el canon de nuestras Biblias, aunque no aparece aquí, sin embargo, es utilizado o es reconocido por algunos escritores como un varón de Dios profeta. Y lo citan en sus escritos. Así que nosotros podemos, en el libro de Enoch, ver cosas que aquí no se dicen tal vez, porque el término arcángel aparece solamente 2 veces en la Biblia. 2 veces, nada más. Una es cuando Miguel, uno de los principales príncipes, y ni siquiera allí se le llama arcángel, pero allá en la carta de Judas, entonces sí se le da el título como arcángel a Miguel. Amén. Y la otra vez que aparece el término arcángel es en el capítulo 4 de primera de los Tesalonicenses, cuando dice que con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos levantados para estar con el Señor en las nubes. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pero entendamos, Gabriel, según Enoch, era un arcángel, porque según los judíos, todos aquellos ángeles que están ante la presencia de Dios, como lo declara Gabriel a Zacarías cuando le anunció que venía, que su mujer iba a salir embarazada y de ella vendría aquel gran hombre que Jesucristo lo llamó el más grande de los nacidos de mujer, Juan el Bautista. Juan el Bautista, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice que todos aquellos que están delante de la presencia de Dios, como lo declaró allí Gabriel, que siempre estaba en la presencia de Dios, o sea, según la teología judeocristiana, todos esos ángeles que aparecen en la presencia de Dios siempre son arcángeles. Amén. Gloria al Señor. Entonces, estos 70 años de las desolaciones de Jerusalén, de la Tierra Santa, también serían tomados como un modelo para lo que él iba a recibir. Hay una tercera cosa que encontramos aquí, es la reacción de Daniel cuando se encontró con lo que Jeremías escribió por parte de Dios. ¿Cuál fue la reacción de Daniel cuando estuvo escudriñando, cuando estuvo indagando lo que Jeremías escribió por inspiración del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue la reacción de Daniel?
enseguida se metió en ayuno y oración, buscando el rostro de Dios. Amén, gloria al Señor. Bien, en este capítulo 9 de este libro de Daniel, vamos a encontrar que este profeta Daniel eleva a Dios una oración que usted puede encontrar, puede leerla desde el versículo 1, específicamente desde el versículo 3 hasta el versículo 19. Porque los versículos 1 y 2 nos hablan de lo que Daniel hizo, pues de investigar y todo eso. Pero desde el versículo 3 hasta el versículo 19 nos habla de la oración que Daniel elevó ante Dios. Y él en esta oración lo que está clamando, lo que está pidiendo al Señor es misericordia y perdón por los pecados de su pueblo. Amén. Dice, el pueblo de Israel habían sido llevados cautivos por el imperio babilónico en este tiempo, cuando él está orando, cuando él está sumergido en esta inquietud. Y en el reinado de Darío, él entonces comienza a elevar a Dios esta oración. Usted puede leerlo en su casa, yo no voy a usar el tiempo que tenemos para leerlo aquí, pero es bien interesante que usted lo lea. Amén. Pero la respuesta que él recibe de Dios, cuando él dedicó o se dispuso a elevar a Dios esta oración, la respuesta que él recibió tiene mucho que enseñarnos a nosotros, y ya les voy a explicar por qué. Amén. Amén. Miren, la respuesta la encontramos desde los versículos 24 al versículo 27. Y nosotros allí podemos leer, me gustaría leerlo esta vez. Puede hacerlo conmigo si tiene su Biblia abierta en Daniel capítulo 9. Puede leerlo conmigo, versículos 24 al 27. Dice que la respuesta que Gabriel, el varón Gabriel, trajo a Daniel fue esta: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, préstele mucha atención a esto, habrá 7 semanas, amén, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, aleluya. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, préstele atención a esto también, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Me detengo brevemente para hacer un énfasis aquí. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién destruirá la ciudad y el santuario? El pueblo, no el príncipe. El príncipe ha de venir de este pueblo que en su tiempo destruiría la ciudad y el santuario. Este pueblo fue el Imperio Romano, cuando el general Tito vino con sus santas decenas de soldados y les destruyeron. Bueno, de este imperio, desde los romanos, dice Daniel en su profecía que Dios le mostró, va a surgir un hombre a quien él llama un príncipe que ha de venir. Pero este príncipe no es el mismo que aparece en el versículo anterior donde leíamos, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El Mesías es otro personaje. Así que el pueblo que destruirá la ciudad y el santuario, que es el Imperio Romano,
va a parir a un hombre a quien Daniel llama aquí príncipe, pero añade lo siguiente: y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Me detengo brevemente para llamar la atención a lo siguiente. Aquí estamos hablando de un pueblo. Estamos hablando del Mesías y estamos hablando de un príncipe que ha de venir. El Mesías ha de ser muerto. Después de que el Mesías sea muerto, cuando hayan terminado las 62 semanas, entonces vendrá la otra parte de la profecía, que es una 70ª semana, una semana número 70. Amén. El príncipe está destinado para esta semana número 70. Me adelanto brevemente para que nosotros entonces vayamos ubicándonos y vayamos más o menos teniendo entendimiento de lo que estamos hablando. Amén. La palabra nos enseña que ya se cumplieron las primeras 7 semanas y la segunda etapa, que son las 62 semanas siguientes. ¿Cuántas semanas van? 69 semanas. 7 más 62 son 69 semanas. Amén. Dice que después de que se cumplan las 69 semanas, o sea, la segunda parte que consta de 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Bien, vamos a tratar de entender esto ahora y vamos a ver que esta profecía es la que nos da en el Antiguo Testamento la mayor claridad, luz acerca de Jesucristo como el Mesías de Dios para Israel. Y no solamente para Israel, sino para todos nosotros los que habitamos este mundo. Amén. Entonces, este mensaje, esta profecía, nos revela a nosotros el programa de Dios para las edades, el programa que Dios cortó, que Dios determinó, que Dios decidió para las edades. Si nosotros conocemos esta profecía y más o menos entendemos lo que allí el Señor nos quiere decir, va a ser muy fácil que entendamos más adelante el estudio de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis es un libro lleno de muchas figuras retóricas, mucho simbolismo, mucha numerología, en fin. Mucha gente no quiere leer o estudiar mucho menos Apocalipsis porque le tienen miedo, porque ¿y si me vuelvo loco? Pero resulta que Apocalipsis es una revelación, y la palabra revelación significa quitar el velo para dejar al descubierto algo que estaba oculto. Revelación lo que significa es dejar al descubierto la verdad de Dios para nosotros. Así que al Apocalipsis no hay que tenerle miedo. Al Apocalipsis lo que hay es que estudiarlo y pedirle a Dios que nos revele, que nos dé entendimiento para nosotros saber estas cosas. Daniel, específicamente esta profecía de las 70 semanas, nos van a ayudar mucho a entender Apocalipsis. Amén. Bien. ¿Cuál fue la fecha en que Daniel hizo esta oración? En el año 538 antes de Cristo. 538 antes de Cristo, y como los dije ya, Daniel ya era un anciano, un hombre de unos 90 años aproximadamente. Bien, el año primero de Darío es el mismo Darío que aparece en el capítulo 6 del libro de Daniel. ¿Ok? Este Darío constituyó, juntamente con Daniel y otros 3 jóvenes más, para que fueran gobernadores sobre toda la provincia, para que ellos gobernaran todo el reino. Estos 4, ellos fueron llamados por el Señor
a través de Darío para que ellos gobernaran sobre todos los 120 sátrapas que habían en todo el imperio. Bien, vamos entonces a detenernos un momento para analizar algunos precedentes, algunos elementos bien importantes e interesantes que encontramos en la oración elevada por Daniel. Amén. La respuesta que recibe la oración de Daniel contiene, como ya lo dije, una de las más ilustres predicciones que podamos hallar en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, del Mesías. Bendito sea Dios. Primero que todo, el tiempo en que se dio la respuesta a esta oración. Miren, mientras Daniel estaba en oración, vamos a buscar en el versículo 21. Usted tiene allí la Biblia abierta en Daniel 9. Dice, aún estaba hablando en oración. Detengámonos un momento. Usted ha leído los versículos 3 al 19. ¿En cuánto tiempo usted cree que puede leer los versículos 3 al 19 que encontramos allí en este capítulo 9 de Daniel? ¿Cuánto creen ustedes que nos llevaría a nosotros a hacer una oración con todas las palabras que aparecen en estos versículos? 3 al 19. 10 minutos. Vamos a poner que 10 minutos. Vamos a calcular que en 10 minutos Daniel hizo esta oración. ¿Ok? Aún estaba él hablando, aún estaba él orando. Gloria al nombre del Señor. Cuando el varón Gabriel, como ya lo hemos dicho, el arcángel Gabriel, aunque allí no se le llama arcángel, sabemos que es arcángel, porque es uno de los que está delante del trono de Dios. Bendito sea Cristo. Dice que él ya lo había visto al principio y lo vio volando con presteza. Dice aquí, en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, un momento, vamos a detenernos. Dios le envió a Daniel a uno de los principales príncipes en el reino de los cielos para traerle a Daniel una respuesta a su oración que, vamos a decirlo así, duró aproximadamente unos 10 minutos. Aún estaba hablando, aún la oración estaba en su boca y apareció Gabriel delante de él. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de hablar con ángeles, de interactuar con ángeles? Ninguno. Para la gloria de Dios, sin jactancia, este servidor sí la ha tenido. En varias ocasiones yo he tenido interacción con ángeles de Dios. Muchas veces. Gloria al Señor. Y es tremendo, hermano. Cuando estamos en la presencia de un ángel, sentimos la gloria de Dios misma reflejarse de ellos a nosotros. Bueno, aún estaba hablando Daniel cuando se le apareció Gabriel. Al principio de sus oraciones ya Dios había dado la orden. Ya Dios había dicho a Gabriel, anda y muéstrate a mi siervo Daniel. Llévale esta palabra profética. Gloria al Señor. Al principio de su ruego dice, amén. Miren, algo que quiero yo resaltar aquí es lo que está pasando con mucho pueblo, a quienes yo he escuchado decir en algunas oportunidades, yo creo que Dios a mí no me oye. Dios a mí como que no me quiere. Dios no escucha mis ruegos. Dios no escucha mis súplicas. Tanto tiempo que yo le he pedido por esto y Dios no me responde. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha pensado así? Como que Dios está muy lejos de mí. Como que Dios a mí no me escucha. ¿Será que Dios no nos escucha? Miren lo que dice Isaías,
Mire lo que dice Isaías en el capítulo 65, en el versículo 24. Otro profeta. Dice, y antes que clamen, está en plural, y antes que clamen, ¿quiénes? Su pueblo, usted, hermano, yo. Antes que clamen, responderé yo. Mire, antes que clamen, usted aún no se ha arrodillado, sentado, acostado, de pie o como usted ore. Un hermanito que sufre mucho de las rodillas y ya no hallaba cómo orar porque no sabía cómo arrodillarse, porque le dolían mucho las rodillas y él se sentía condenado por eso. Yo le dije, hermano, ore al Señor acostado, pero hágalo de corazón, hágalo sentado, en la cama sentado o de pie. Ore al Señor, que Dios está aquí, cerca, muy cerca, sentado en nuestro trono, como Rey y Señor. Yo no necesito pujar, imaginarme que atravieso las constelaciones para llegar al trono de Dios. Él no está tan lejos, Él está aquí. ¿O ignoráis que sois templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, dice aquí el profeta Isaías, antes que clamen, responderé yo. Ya Dios conoció la intención de tu corazón. Ya Dios sabía lo que tú le ibas a pedir. Ya Dios sabía tus inquietudes, tus necesidades, o no lo sabe Dios. Dios conoce todo. Él no necesita que nadie le hable acerca del hombre, mucho menos de los hijos, porque Él lo conoce todo. Aleluya. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tener cuidado de orar con ciencia. Orar conforme a la voluntad de Dios, porque si tú le vas a decir, Señor, mire, yo quiero pedirte que me dejes a la mujer de mi vecino, porque estoy enamorado de ella. Amén. Pero si nosotros vamos a hacer oraciones discordantes, oraciones que están al margen de su voluntad, olvídese de que Dios le va a responder esa oración. Pero si usted aprende a orar conforme a los propósitos de Dios, tenga por seguro de que antes de que usted clame, ya Dios no solamente le oyó, sino que también le respondió. Al principio de tus ruegos, yo fui enviado con la respuesta de Dios, le dijo Gabriel a Daniel, el profeta. Miren aquí otros versículos de Daniel, para que veamos que esto no sucedió solamente aquí en este capítulo 9 de Daniel, sino que a Daniel en varias oportunidades Dios le envió la respuesta desde el principio de sus ruegos. ¿Será que Daniel era tan especial, que era más especial que nosotros para Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Miren, aquí en el capítulo 10 del libro de Daniel, podemos leer en los versículos 1 al 3 lo siguiente. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Escuche bien, porque aquí el problema de Daniel es que estuvo orando, ayudando y en silicio 3 semanas y la respuesta no llegaba. ¿Será que Dios no lo había escuchado? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Será que Dios no le había escuchado? ¿Será que Dios había cerrado su corazón a Daniel ahora? Sigamos leyendo. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y nada, Dios no le hablaba a Daniel. Vamos a saltar más adelante en el versículo 12 y leamos. Entonces me dijo, o sea,
Si seguimos leyendo completo, vamos a encontrar que se le apareció otra vez Gabriel a Daniel para decirle algunas cosas de parte de Dios. Pero miren el versículo 12 hasta el 14. Entonces me dijo, ¿quién? Gabriel. Me dijo Gabriel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Desde cuándo? Desde el primer momento. Miren, hermano, sépalo. Usted es más que Daniel. Daniel era siervo, pero usted es hijo. Amén. Usted es hijo. Lo vuelvo a decir. Pero usted es hijo. Amén. Miren, Daniel fue muy amado, ya lo vamos a ver aquí, muy amado. Un momento. Pero es que nosotros somos hijos. Hijos amados de Dios. Y ya Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos había bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo que pasa es que hay muchas cosas que nosotros por ignorancia no aprovechamos, no tenemos, no recibimos. Pero ya Dios nos dio todas las cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros tenemos un banco en los cielos que solamente se puede abrir para entregarnos todas las cosas que tenemos allí, que Dios nos dio por la fe. Si no creemos, si no tenemos fe, nada de esto lo podremos tener. Pero todas las cosas ya nos fueron dadas. Allá en Hebreos, en el capítulo 6, que dice después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es un principio. Toda bendición y toda buena dádiva ya nos ha sido dada por Dios. ¡Aleluya! Todo nos pertenece. Pedro también lo dijo allá en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas tiempo pasado. Nos han sido dadas por su divino poder. Pero aquí está el problema que tiene la iglesia. Que nos han sido dadas, pero se hacen efectivas, se hacen realidad, las tenemos, las podemos poseer por medio del conocimiento. Por medio del conocimiento. Amén. Entonces, dice aquí Gabriel a Daniel, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, o sea, las 3 semanas, que Daniel tenía orando. ¿Por qué no había podido llegar Gabriel a Daniel con la respuesta de Dios? Este es otro caso, diferente al del capítulo 9. ¿Ok? Este es otro caso. ¿Por qué no había podido llegar Gabriel con la respuesta a Daniel? Porque ahí había un príncipe del reino de ¿quién? De Persia. Persia, hermanos, es lo que hoy nosotros conocemos como Irán. Irán siempre ha sido un enemigo de Israel. Irán siempre ha querido la destrucción de Israel. Si usted pudiera leer la constitución del pueblo iraní, encontrará que allí dice, entre sus cláusulas, la principal de las cosas o propósitos de este imperio es la destrucción de Israel. Siempre han querido destruir a Israel. Actualmente están tratando de destruir a Israel.
Todos los que tienen algún tipo de relación con Israel son enemigos para Irán. Tremendo, ¿no? Entonces dice allí que el príncipe del reino de Persia, los persas, como antes se llamaba el imperio de Irán, los persas, dice que el príncipe de ese reino le había impedido a Gabriel poder venir hasta Daniel para entregarle la respuesta de Dios que le fue enviada desde el principio de su ruego, desde el primer momento en que se dispuso a orar a Dios. ¡Ey, qué tremendo! Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bien, ¿quién era este príncipe del reino de Persia? ¿Quién puede detener a un arcángel, a uno de los príncipes de Dios que trae una respuesta para uno de los siervos de Dios? Tiene que ser alguien muy poderoso. El príncipe del reino de Persia tiene que ser un principado muy poderoso, es un príncipe. En el mundo espiritual, no vamos ahora a hablar de esto, eso necesitaría un estudio bastante largo. Dios me permitió escribir un libro acerca del ministerio de los ángeles. Pero puedo decirle brevemente que en el mundo espiritual hay diferentes rangos o categorías de ángeles. Igualmente los hay en el mundo espiritual de las tinieblas de este siglo. Amén. Usted puede leerlo allá en el capítulo 6 de Efesios. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores, hay huestes de maldad en las regiones celestes, etcétera, etcétera. Bueno, parece ser que este príncipe del reino de Persia era alguien tan poderoso que había detenido a Gabriel con la respuesta para Daniel. Así que Daniel tuvo que clamar a Dios para que enviara a Miguel. Y dice allí, brevemente lo reseño, dice allí que este Miguel era uno de los principales príncipes del reino de los cielos. Si aquel príncipe del reino de Persia era poderoso, más poderoso que este era Miguel, que es uno de los principales príncipes en el reino de los cielos. Amén. Así que Dios envió a Miguel y entre ambos pudieron entonces acudir a aquel príncipe y él pudo venir con la respuesta a Daniel. Gloria al nombre del Señor. Pero lo que quiero enfatizar aquí en esto es lo que encontramos que dice allí. Desde el primer momento en que dispusiste tu corazón, yo fui enviado. Yo fui enviado. Hermano, muchas veces la oración no llega porque Dios no te escucha. No es por eso. El diablo pone pensamientos en tu mente. El diablo viene y te dice, Dios a ti no te quiere. Dios a ti no te ama. Mira, tanto tiempo que estás orando por esto y nada que llega. ¿A cuánto le ha pasado? ¿Ah? Y parece que una vocecita interior allí en tu mente te está hablando y te está diciendo, Dios no te ama. Fíjate, orando y clamando y ayunando y botando mocos en llanto y todo eso. Y sigues enferma, sigues enfermo. No te llega el trabajo, no tienes esto, no tienes aquello. Muchas veces la oración no tiene respuesta, no porque Dios no la haya respondido. Muchas veces la oración no tiene respuesta, no porque Dios no te haya respondido, no porque Dios no te ame, no porque Dios no te quiere, sino porque en el mundo espiritual hay un conflicto, en el mundo espiritual hay una guerra, aunque esa guerra ya está ganada por Jesucristo, y si nosotros nos mantenemos firmes en Él, no importa la batalla, la guerra que tengamos que librar, en Cristo somos más que vencedores. Vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Dios te ama. Dios te ama. Aleluya. Dice en el versículo 14, allí en Daniel 10. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para aquellos días. Pero estuvo 3 semanas, hermano. Si él hubiera parado en esas 3 semanas
Ya la respuesta había sido dada. Pero él persistió, él permaneció, él perseveró en la oración, creyéndole a Dios. Mi hermano, el Señor nos enseñó a nosotros que seamos como aquella viuda que venía al juez y el juez no le hacía caso. Usted recuerda, lo ha leído, ¿verdad? ¿Han escuchado de eso alguna vez? Si un juez injusto, por causa de la perseverancia de alguien que pide justicia, le responde como en el caso de esta viuda, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Pero muchas veces, hermanos, cuando la oración no tiene respuesta o esta se tarda, nosotros deberíamos comenzar a analizar las cosas y pensar y pedirle al Señor qué es lo que está pasando, por qué no me llega la respuesta, Señor. Porque Dios no retarda su promesa. Isaías dice, antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Será que lo que Isaías, profeta de Dios, escribió allí es falso? No, de ninguna manera. Es la verdad verdadera. Tus oraciones, hermanos. Mire, yo aprendí algo. No tiene que repetir mi experiencia. Esa es mi experiencia. Yo prefiero estudiar la palabra que orar. No es que no ore. ¿Me entiéndase? Pero yo hago una oración corta, precisa y concisa. Señor, necesito que me bendigas con esto. Necesito un milagro financiero, Señor, porque tengo que comprar esta y estas cosas. No tengo dinero. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que ya me oíste. Y yo sé que ya me respondiste. Porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Yo he aprendido a conocer a Dios. Y entonces a partir de allí le digo, Señor, gracias, porque tengo la respuesta a mi oración. Señor, gracias porque lo tengo. Gracias por el milagro, Señor, financiero. Está hecho. Gloria a tu nombre, Señor. Tengo ese milagro. Es mío. Llamo las cosas que no son como si fuesen, porque eso está en el banco de los cielos. Es mío y yo estoy entrando al banco por la fe y por el conocimiento de la palabra de Dios y estoy cobrando ese cheque en el nombre del Señor Jesucristo. Es mío. Y yo no dedico tanto tiempo en orar por las mismas cosas. Conozco gente que tiene un cuaderno, una libreta de notas. ¿Cómo que le llaman a eso? Calendario, no. Diario. Un diario, gracias. Un diario. Y en el diario tiene anotado fulano, sultano, perencejito, el trabajo, el problema del callo, de la uña que se le pudrió. El señor de esto y él tiene una lista hecha. Y todos los días, y cada vez que se acuerda, busca el diario y lo abre. Señor, te pido por la uña de la hermana que se le pudrió. Mira que tiene hongo, Señor, sánale. Todos los días ora por las mismas cosas. Hermano, eso es un error. Ya basta, pare. Yo envío la palabra. Señor, te doy gracias. Porque así como Cristo Jesús envió la palabra de poder, de sanidad sobre las personas, aun cuando estaban enfermas, tú obraste y cuando Él llegó ya estaba hecho. Te doy gracias, Señor, porque Jesús me dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Usted hará cosas mayores que las que hizo Cristo, porque Él lo dijo. Yo no tengo por qué repetir la misma oración tantas veces. ¿Saben qué me pasa a mí? Cuando estoy durmiendo, empiezo a tener sueños y me vienen rostros que yo no conozco. Y cuando me vienen rostros raros que yo no conozco, a veces aquí en Venezuela, a veces en otro país, a veces en lugares que ni remotamente imagino que existen, yo oro por esa persona.
en mis sueños. Señor, mira a esta persona que estás trayendo a mi mente. Mira a esa persona, yo no sé cuál es la necesidad, no la conozco, pero tú sí la conoces, Señor. Y mi intercesión es así. Señor, en vista de su necesidad, envía una palabra para él, para ella. Obra, Señor. O si no, hago una oración en lenguas extrañas. Porque el Espíritu, que sí sabe todas las cosas, ora conforme a la necesidad que hay en nosotros. Amén. Y lo hace con gemidos indecibles, en palabras angelicales, humanas que no conocemos, en fin. Entonces, hermano, la oración de Daniel tiene mucho que enseñarnos. Alabado sea Dios, bendito su nombre para siempre. Miren, vamos a detenernos brevemente, un momento, para continuar, y ahora vamos a hablar algunas cosas bien tremendas que después de la oración vamos a encontrar. Pero brevemente, yo les voy a pedir a ustedes, para que la bendición sea completa, que hay personas que piensan que no, para que la bendición sea completa, vamos a traerle al Señor una semilla de adoración. Vamos a traer nuestra ofrenda, no sé si está por allí alguna canasta. Aquí está, mira. Para que usted se levante un momentico, estire las piernas, le dé un poco...